Y él es el David, hola. Hola, ¿qué tal? Mucho ¿Cómo gusto. estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, háblame del concepto. ¿Qué es Caribe Extremófilo? Bueno, Caribe Extremófilo nace de un proyecto titulado Mentes Extremófilas, que son las mentes que se adaptan a las condiciones más extremas de la imaginación. O sea, somos un grupo de personas que nos encanta la literatura especulativa, esta literatura de ciencia ficción, fantasía, fantasciencia, horror, terror, etcétera. Y no solamente nos encanta en el ámbito literario, sino también en sus diferentes aplicaciones multimedia, como es el cómics, la ilustración, el cine y diferentes medios, que ya ahí nace Caribe Extremófilo, que es un congreso que explora el Caribe desde los mundos imaginarios, desde esa capacidad que tiene el hombre de crear. ¿Es la primera vez que realizan el congreso? Sí. ¿Y Bueno, cuáles son las ofertas que tienen sí, en esta estamos ocasión? muy contentos de que el Ministerio de Cultura, instituciones como APEC, nos hayan apoyado, el mismo Centro Cultural Pereyó, nos hayan apoyado en hacer este sueño realidad, de hacer un congreso de literatura de género enfocado principalmente en la ciencia ficción, la fantasía, eh, en el que podamos traer una variedad de ofertas, como es el caso de, tenemos varios invitados internacionales, como es el caso de Joss, uno de los escritores más destacados que tiene el Caribe actualmente en lo que es la literatura de género. También tendremos la participación de Eric Mota, otro escritor cubano, y tendremos participación nacional desde diferentes ámbitos, desde lo que es Mentes Fritas, con la fantasía en el cine, una película que se estará estrenando a principios del próximo año, se llama Azul Magia. También tendremos la participación de escritores locales como Dilius Black, Nan Chevalier, Peter Domínguez, Marcus Segot, Morgan Viconio Seriat. Habrán opciones, por ejemplo, se planteará lo que es la protoespeculación en República Dominicana, que ha sido como la historia de lo que se ha hecho en nuestro país, enfocándonos a la ciencia ficción y la fantasía. Y se hablará sobre el horror. También tendremos al artista visual Vladimir Velázquez como invitado, explorando sus visiones Pero es todo, desde la todo fantasía. un O sea, concepto y un grupo. tiene varias cosas. Por ejemplo, yo mismo como artista visual, escritor, estaré explorando principalmente el inicio de la era pulp de la ciencia ficción y el impacto visual que tuvieron las portadas de la era pulp en el futuro del imaginario humano, y no solamente en el imaginario humano, sino en el planteamiento de la ciencia futura, como es el caso de visiones de Frederick Paul, que plantearon cosas que digamos que actualmente es que estamos viendo, y digamos ya el factor, por así decirlo, profético en muchas ocasiones, como se le llama, de la ciencia ficción. David, fuiste quien ilustraste esto que vemos aquí detrás y podrías Sí, explicarme sí. el concepto. Bueno, incluso la ilustración de nuestro primer congreso está basada en una ilustración que hizo Frederick Paul hacia 1926 para la revista Amazing Stories, que es una de las revistas principales de la era Paul de la ciencia ficción norteamericana, en donde se exploraba la guerra de los mundos de H.G. Wells. Lo que nosotros quisimos hacer a través de nuestro congreso, como es el primero, traer esa esencia de la era pulp norteamericana y plantear esa invasión que se planteaba en la guerra de los mundos, pero desde nuestra convivencia, desde lo que nosotros como República Dominicana hemos vivido. Y aquí, en vez de ver una invasión alienígena, lo que vemos es la conquista de América, pero visto desde un punto de vista, o sea, del impacto alienígena. O sea, cómo los conquistadores vinieron, destruyeron nuestra tierra, acabaron con los taínos, y esos detalles. O sea, es una extrapolación y ver cómo nosotros hemos vivido, por así decirlo, parte de lo que es la ciencia ficción para los anglosajones. David, ahora que me tocas ahí ese tópico, tú como conocedor de la ciencia ficción, a tu entender, ¿cuál es la evolución que ha tenido este género en la República Dominicana? Bueno, acá ha sido muy poco explorada. Incluso hay una revista que se llama Tiempos Oscuros,
que se publica cada 6 meses, en donde a un país de habla hispana se le dedica el número, y cuando tocó dedicarle a República Dominicana, no se pudo hacer solo con República Dominicana. El número, sí, entonces se mezcló Puerto Rico y República Dominicana para hacer una publicación entre ambos países, ya que Puerto Rico y Dominicana no tenemos una larga tradición de literatura de género. Y ahí se presentaron varios trabajos que invito a las personas que lo busquen, es gratuito en internet. Se presentaron varios trabajos de lo que ya sería la protoespeculación dominicana, con escritores que engloban la fantasía, la fantasciencia, la ciencia ficción, como Efraín Castillo, como Virginia de Peña de Bordas, que es una de mis favoritas, en verdad, con su cuento La Herácra de Oro, que es un cuento que me encanta, y como Virgilio Grullón, y escritores ya más actuales que pertenecen principalmente a nuestro colectivo, que somos un colectivo que, digamos, somos el primer colectivo que se define específicamente como creadores de literatura de género. Y dentro de ello está Odilius Blat, Peter Domínguez, Rodolfo Báez, Manuel Antonio González, Marcus Egot, Morgan Viconio Sariat. O sea, que estamos un buen grupo que estamos trabajando con eso. Háblame de esos libros que tienes en tus manos. Ah, bueno, esto, se me habían olvidado. A mí no. Sí, esta es la primera antología de ciencia ficción y fantasía que hemos realizado en República Dominicana. Salió justamente este año, tiene una recopilación de 7 relatos y como mismo pueden ver, yo me encargué de trabajar la portada también. La antología fue editada por Editorial Santuario y en la misma portada lo que hago una exploración de futuros en el mismo trayecto del Sol, que lo que se ve aquí, ¿qué sería si en un futuro, bueno, aquí el mundo se destruyó por una llamarada solar, una explosión solar, y República Dominicana sobrevivió al ser un país del tercer mundo que tenía una cápsula no muy avanzada? Sin embargo, países como Estados Unidos perecieron por su ambición en construir una cápsula superior, sabiendo que tenían los años contados para que el Sol terminara de explotar. O sea, que es una exploración en cómo el tercer mundo puede ser visto dentro de la ciencia ficción. Bueno, en las películas casi siempre ellos son los primeros que se van. Bueno, es porque ya nosotros nos fuimos hace rato. Ah, ok. Sí. Ya nosotros que nos fuimos tan rápido que ni vale la pena mencionarlo. Y por ejemplo, este es un cómic que trabaja, porque yo también pertenezco a la empresa de ilustración Moro Studio, una empresa que se dedica específicamente al cómics, videojuegos, animación. Y este cómic es una obra basada en nuestro patricio Juan Pablo Duarte, y es Duarte como nunca antes visto, compuesto por 6 historias cortas. 3 historias son historias completamente históricas y las otras 3 historias son fantasía histórica. O sea que vamos explorando ambas cosas, desde la historia tal cual como es y nuestra visión de lo que debería ser, nuestras ideas y demás. Aquí trabajaron como escritores Jorge Eduardo Pérez y Leorian Ricardo, y yo trabajé dentro de las ilustraciones junto a Erkis Nova, Wellington Nomo, Cristian Félix, Guillermo Pérez. O sea que somos un gran equipo. Sí, bueno, actualmente lo que me hace sentir contento, puedo decir, es que hay un buen colectivo de personas que nos estamos enfocando en darle vida a lo que es la literatura de género, el cómics, el cine, darle vida a eso en nuestro país. Bueno, y en este caso, para quienes se quieran acercar también a la literatura de ciencia ficción, podrían comenzar con esta antología y también Sí. con este libro. No, y no solo eso, yo creo que lo principal sería empezar viniendo a visitar el Congreso para que conozcan más de cerca lo que estamos haciendo, conozcan el trabajo de nuestros invitados internacionales, Josh y Eric, y conozcan muchas de las cosas que se están desarrollando acá en el país enfocados en la literatura de género. El Congreso se estará celebrando hoy y mañana acá en APEC de 2 a 8 de la noche, y el sábado estaremos en el Centro Cultural Perelló de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias por recibir a la Caja Verde, pues, a este congreso, y ojalá que ustedes allá se motiven, y para que quienes desconocían que sí se hace
ciencia ficción aquí en el país, pues ya tienen conocimiento. Sí mismo, Y digamos ciencia ficción con un toque bien caribeño, explorando nuestra identidad, nuestros mitos, leyendas, nuestros miedos Historia y con todas ciencia las ficción. cosas. Sí. un placer. Igualmente, el placer ha sido todo mío, un placer estar con ustedes acá. Y ustedes sigan ahí en Acento TV. Bueno, y ahora estoy con una de las representaciones extranjeras aquí en el Congreso, con Jos, que vienen directamente desde Cuba a presentarnos su trabajo. Hola. Hola a ti y a todos los televidentes que contemplan este programa. Háblenos de qué le motivó a usted venir a este primer Congreso de República Dominicana. Bueno, este es un proyecto que nació desde el año 2014, cuando en el primer Congreso de Ciencia Ficción del Caribe celebrado en Puerto Rico, en San Juan, nos conocimos Odilio Black, y Odilio estaba encantada con la idea del Congreso, que se repitió en el año 2015, y él quería hacer algo parecido en Dominicana. Decía, no, para enfrentar también a alguna gente. Casualmente este año el Congreso, el que debía ser el tercero del Congreso en Puerto Rico, no se pudo realizar, pero en cambio estamos aquí en este Congreso del Caribe Extremófilo. Por primera vez Dominicana es el país anfitrión. Supuestamente debía haber varios autores puertorriqueños de otras partes del Caribe, pero aquí estamos dos cubanos en la tierra de Duarte, dos cubanos en la tierra del merengue y del Perico Ripiado, tratando de demostrar que como países del Caribe, aunque parezcamos separados por lo que nos une, en realidad estamos unidos por lo que nos separa, que es el mar. No, y están lo que deben están al final. Háblame de su trabajo. A ver, yo soy un autor de ciencia ficción, escribo novelas como, a ver, enseño esta, Connonauta, que es, en opinión de una amiga investigadora de la ciencia ficción feminista, es la primera novela queer cubana porque explora las sexualidades alternativas. Es una novela sobre distintas posibilidades del contacto extraterrestre, un contacto no convencional, muy relacionado con el sexo. Pero también soy un antologador, además de mi trabajo como autor, también preparo selecciones de cuentos como esta. En sus marcas Listo Futuro, estaba comentando un amigo italiano que conocí hace unos minutos, que le parece una antología muy curiosa, porque es la primera antología que él ve que es de ciencia ficción deportiva. O sea, nosotros pensamos también que era un género dentro de un género bastante complicado, y por eso preparamos una selección de 10 cuentos relacionados con el deporte. Escribimos un prólogo que tratara de justificar la relación que para nosotros existía entre la ciencia ficción y el deporte. Y bueno, ha sido un éxito en Cuba. De hecho, me costó bastante trabajo encontrar ejemplares para traerlo aquí a Dominicana. Bueno, va buena nueva. Hablemos de ese proceso creativo. ¿La musa tiene que encontrarnos trabajando o tenemos que buscar a la musa en su caso? Yo creo que se pudiera decir, violentando un poco la sintaxis del español, que ambos dos inclusive también. Ocurre que la musa te sorprende algunas veces, pero es mejor buscarla con un poquitico de estilo. La ciencia ficción es una literatura con mucho feedback, o sea, retroalimentación. Mientras más uno lee, entre las líneas de las novelas y de los cuentos de otros autores, uno descubre, como digamos, que las pequeñas provocaciones para escribir sus historias. A veces uno ve una película y dice, caramba, qué manera de estropear una buena idea. Y dice, pero estropearla no, yo la puedo tomar y escribirla de otra manera. A veces es la vida la que nos da ideas, a veces es la noticia de un nuevo descubrimiento científico, la noticia de esos sucesos completamente surrealistas que son el pan nuestro de cada día, tanto en Cuba como en Puerto Rico, como aquí en República Dominicana, que lo estimula a uno a escribir una reflexión en forma de historia de ciencia ficción. Entonces, el escritor de ciencia ficción tiene que estar permanentemente informado de lo que está pasando en la actualidad para poder contextualizar. Al menos intentarlo. Estar permanentemente informado de todo lo que ocurre en la actualidad es difícil, incluso para la gente que tiene acceso pleno a internet y trabaja en las agencias de noticias. Para alguien como escritor cubano que apenas tienen acceso al correo electrónico, que muy rara vez, solamente cuando viajo, puedo revisar Facebook o ponerme a hacer una búsqueda realmente, y que mi principal fuente de datos actualizados es la Wikipedia de hace 3 años, uno más bien se preocupa, más que por las nuevas tecnologías, por el impacto que pueden tener las nuevas tecnologías. La ciencia ficción no es la literatura de la tecnología, sino de sus consecuencias, de qué influencia, qué resultados tiene su aplicación en la vida cotidiana de los seres humanos, que a fin de cuentas son el objetivo de toda la literatura. Claro que sí. ¿Y tiene algún otro proyecto a corto plazo que esté escribiendo o ya está creando ahí alguna idea para comenzar a crear? Yo regresé hace pocos días a los Estados Unidos
donde estaba presentando mi segunda novela de ciencia ficción traducida al inglés, súper extravagante. Tuvieron el título en la versión en inglés. Y ahora estoy trabajando en una novela que se llama El umbral de los dioses, que va a estar escrita en forma de aquellos libros juegos de los años 80, de la serie Escribe usted su propia aventura. Si quieres matar al monstruo, pasa a la página 55. Si tratas de comunicarte con el monstruo, pasa a la página 56. Una novela para adultos, pero escrita en forma de un árbol de decisiones. Creo que va a ser algo novedoso. Ya he escrito cerca de 900 escenas, ahora tengo que ver de todas esas, con cuáles me quedo para hacer una novela que tenga un tamaño racional, no de 900 páginas. Oh, la verdad que me llama bastante la atención, porque eso sería también una literatura bastante entretenida que te amarre ahí por un buen tiempo haciendo decisiones. Muchísimas gracias, señor Joe, por acceder a esta entrevista para la Caja Verde de Acento TV. No, gracias a ti por permitirme expresar mis opiniones y sobre todo por habernos invitado a los autores del Fantástico a este programa. Gracias nuevamente, y ustedes no se muevan de la Caja Verde. Quizás algunos de ustedes se están sintiendo extrañados con todo este género, pero para hablarle más específicamente de historias y de obras que son de conocimiento popular, pues está El Señor de los Anillos, Harry Potter, la saga de Twilight y muchas de esas historias pues que ya nos sentimos parte y que son pues fundamental cuando hablamos de la cultura popular. Eso es para que no se sientan tan extrañados con el tema que estamos tocando hoy en la Caja Verde. Pero justamente hablando de eso, vamos a mostrarles unos pequeños cortes de lo que se pudo ver en el Congreso. Standing Story es importantísimo en la ciencia ficción, no solo por el avance temático y de las ideas, sino porque por la parte de todos los autores grandes que dio Isaac Asimov, Robert Heinlein, Arthur C. Clarke, E. Van Vogt, pero también porque su editor John W. Campbell planteaba una política radical. Era de derecha, era conservador, y yo lo que quiero ponerlo a él como ejemplo, cómo esas ideas de derecha y conservadoras se hicieron principio en su carrera y de alguna forma impuso a los autores que escribían para esa revista que manifestaran ese tipo de principios. En 1974 él publicó un ensayo titulado Bárbaros entre nosotros. Estamos hablando del contexto de la guerra civil, no de la guerra civil, sino de los derechos civiles. Y fue específicamente de los negros. Él consideraba, por ejemplo, que la humanidad se dividía entre los genéticamente privilegiados y los bárbaros. Los primeros crean civilizaciones y los otros simplemente la derrumban y por tanto deben ser aplastados. Dentro de ese contexto del activismo de las minorías, él decía, incluso llegó a decir, que lo que debe hacer el gobierno es distribuir heroína y cocaína a los guetos de negros, porque eso es una forma de inutilizarlo socialmente. ¿Sabe? Lo mantenemos contento, pero al mismo tiempo lo mantenemos masivo para que no tengan ninguna reacción política ni de reclamo de derechos políticos. Entonces, Standing Story hasta ahora es paradigmática en ese sentido, en esa postura de derecha y conservadora que, señores, en la ciencia ficción el que creyó que el posmodernismo acabó con derechas y izquierdas se equivocó. Esos son polos opuestos bien definidos en la literatura de género. Por lo regular, excepto en la era Paul, donde se explotó mucho el concepto de superciencia, y esto es bien complejo. La ciencia ficción por lo regular ha tenido lo político, irónicamente, como un agente de transformación social y de transformación hacia un futuro venidero, más que la tecnología y la ciencia. En la era Paul de Hugo Gershbach, de este muchacho John W. Campbell, lo principal era la tecnología, y era casi didáctico, ¿no? Y en cierto sentido es un poco complejo, porque ahora mismo yo no puedo decir qué afecta más en el cambio social y en el cambio de la visión de las personas, en interacción como humanos, si las ideas políticas o las ideas las implementaciones tecnológicas, los avances tecnológicos. Muchas de esas ideas son bastante buenas y son en muchos casos científicamente probables. Entonces esos trabajos pueden inspirar a una generación completa a hacerlo realidad, y es lo que ha sucedido en muchos casos. Bien, ahora vamos a ver algunas cosas más contemporáneas. Tenemos la realidad virtual, aquí tenemos el Oculus Rift y tenemos el HTC Vive, muy populares ahora mismo en los videojuegos.
Y de nuevo, regresando a mi infancia, a los 90, eso era algo que parecía una locura. Sí, parecía algo que jamás iba a suceder y que yo nunca lo iba a ver. Y Nintendo me engañó con una cuestión que era realidad virtual, que no servía para nada. Y todos los cines también, que venían, ponte esta gafa, y tú verás, nada de eso funciona. Y sin embargo, ahora mismo estamos viviendo la era de la realidad virtual, por lo menos en el mundo de los videojuegos, y también se está traspolando a otras cosas. Tenemos Samsung con el Samsung VR, que quiere hacer una experiencia de realidad virtual interactiva para el entretenimiento. A la hora de escribir una obra de ciencia ficción, aquí en América tenemos que tener claro que tenemos que hacer una literatura de miedo, tenemos que extrapolar los miedos de nuestra sociedad, no los miedos de los norteamericanos en los años 80. Y eso era una cosa que me quedó clara cuando yo quería hacer una novela cyber, porque me gusta y porque tenía muchas ganas de hacerlo, pero me quedaba claro que no podía imitar a Neuromante ni a Snow Crash. Tenía que hacer mi propio cyberpunk enfocado en mis propios miedos o en los miedos de las personas que me viven, que me leyeron. Entonces, ahora saltamos al punto de la historia alternativa. El futuro es, muchas personas creen que el futuro es de lo que versa la ciencia ficción. Y no es así. De la misma manera que el desamor es una tierra donde los boleros crecen con mucha facilidad, el futuro es una tierra donde la ciencia ficción crece y florece muy bien, pero no es su terreno natural. Porque el futuro siempre es una extrapolación y también puede ser una extrapolación de la historia. La historia alternativa o ucronía se basa fundamentalmente en qué habría pasado si en 1959 no hubiera tocado la Revolución Cubana, o Trujillo no lo habrían matado, o los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, o Stalin hubiera tenido un sucesor más fuerte que no fuera Nikita Khrushchev y la Guerra Fría se hubiera calentado, o durante la crisis de los misiles se hubieran lanzado realmente en la forma de bomba. Y a partir de ahí se extrapola y se llega hasta una sociedad presente o futura a partir de un cambio en la historia, un momento trascendente de la historia. Un mundo alternativo en el cual la Guerra Fría la ganaron los soviéticos y no los norteamericanos. Un mundo alternativo en el cual los soviéticos decidieran irse a vivir al espacio y controlaran todo desde el espacio. Un mundo alternativo en el cual La Habana llegó a ser una super ciudad al estilo soviético, con grandes 80 plantas al estilo de la arquitectura modernista soviética, y después, por efecto de un ciclón, todo queda sin vida. Bueno, algo que llamó muchísimo mi atención de este primer congreso de ciencia ficción fue la obra de Duarte, donde una primera parte pues estaba fundamentada en historia verídica nacional y la otra pues la versión de ellos, lo que ellos hubiesen querido que pasara. Y eso es justamente de lo que se trata la literatura especulativa. Esperamos de que este programa pues le haya abierto a ustedes ya la mente sobre este género que nos está abordando cada vez más en el país, y que esperen también esas próximas películas de ciencia ficción que tendremos a partir del año 2017. Síganos en las redes sociales como @lacajaverde RD y en todas las redes como @acentotv. Hasta la próxima.